Bienvenidos todos. El CLAT cumple 40 años de existencia y quiero agradecerles su presencia, por supuesto, hoy. En esta fiesta en forma de debate sobre el diálogo social. Pero yo no seré el que en estos momentos comienzo el debate. Primeramente me gustaría echar la vista atrás, como histórico es normal. En 1969 el gran Emilio Maspero vino a Ámsterdam, Hotel Krasnapolski, a la reunión fundacional del CLAT como gesto de aprecio por nuestra solidaridad con el latinoamericano. Maspero nos dejó claro que el capitalismo, modelo estadounidense, no favoreció el desarrollo de América Latina, pero que el modelo cubano tampoco era alternativa, ya que la revolución se había convertido en un sistema dictatorial izquierdista que no garantizaba la libertad sindical. Ahora, ningún sistema dictatorial, sea de izquierda o de derecha, garantiza esas libertades. Nosotros, al menos los fundadores, Dolf Koppes, Wouter van Dam, Gerard van Peijkeren, Toon Kuiper y Gerrit Ruym, no queríamos ser demolidos ni dejarnos llevar por la retórica de la Guerra Fría. Por nuestro posicionamiento, los supuestos revolucionarios nos consideraban aficionados de la CIA. Esto nos proporcionó una imagen de blandos, burgueses y conservadores. Los partidarios de movimientos anti-Vietnam, anti-apartheid y comités holandeses por pro-Latinoamérica, el Comité de Nicaragua, Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, etcétera, etcétera, apoyaban una revolución armada tipo guerrillera. Una de las lecciones que aprendimos fue que este tipo de revolución con violencia bélica contra un régimen solo produce más violencia y que tendría consecuencias negativas para los obreros. Una revolución debe de tener como resultado el nacimiento de una democracia real y libre. Otra de las lecciones que aprendimos es que sin democracia la vida sindical o el sindicato no podía existir. Hoy en día, lamentablemente, políticamente Latinoamérica tiene menos prioridad que hace unas décadas. Y eso se ha visto reflejado en el número de militantes, aficionados del CLAT Nederland. Pero sin embargo, ahora en tiempos que rigen en forma de paz, tenemos la oportunidad de salvar y fomentar el diálogo social. Espero. Estamos reunidos hoy con motivo del 40 aniversario de CLAT Nederland, una organización que surgió hace 40 años para apoyar el sindicalismo en toda América Latina. Y el tema de nuestro debate de hoy tiene mucho que ver con la labor que ha hecho CLAT Nederland en estos últimos años, que va encaminado un poco también en favorecer el diálogo social. Holanda es un país con una tradición de diálogo social muy fuerte, lo cual permite una convivencia entre gobierno, sindicatos y empresarios por lo largo de décadas, lo cual da una estabilidad a esta sociedad. En América Latina se desearía que exista un diálogo social, pero la pregunta es si realmente es esto posible. ¿Es posible hoy en día, donde hay
democracias incipientes establecer un diálogo social. Me gustaría, para comenzar, que me contaran ustedes la experiencia en sus países al respecto, si es posible o no un diálogo social, y si no es posible, cuáles son las trabas que existen para que se produzca este diálogo social. Bueno, desde América Latina y el Caribe, y particularmente desde Colombia, ante todo un homenaje a CLAT Nederland por 40 años de solidaridad. Si hay una organización que exprese lo que es la solidaridad, es precisamente CLAT Nederland. Sus actividades siempre han estado dedicadas al acompañamiento a los trabajadores, a sus organizaciones, a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Y muy puntualmente decir que los espacios para el diálogo social son cada vez más reducidos, cada vez tenemos mayores dificultades. Sin embargo, no podemos renunciar a esos espacios, porque de una u otra manera, así sean muy incipientes en algunos lugares, muy poco eficaces en otros, es el único camino que tenemos para resolver la enorme conflictividad, no solamente laboral, sino social, que impacta a nuestras sociedades. En el caso específico de Colombia, nosotros hemos tenido que asistir a casi el mismo tiempo de vida de CLAT Nederland, 40 años, de una brutal arremetida contra el movimiento sindical. Nosotros pasamos de tener tasas de sindicalización del 23, del 25% a tener una tasa de sindicalización que difícilmente llega al 7%. Y en medio de esa situación no renunciamos a esos espacios que tienen que ver con el tripartismo, con el diálogo social, y finalmente decir que ese diálogo social tiene que estar acompañado de organizaciones de masas, de la acción directa de los trabajadores. En Colombia nos acostumbramos a que para poder conquistar algo teníamos que hacer la huelga general, el paro general, y muchas veces hacer una huelga general para conquistar algo, firmar un acuerdo y luego otra huelga general para que se cumpliera, de tal manera que esa es la dinámica y en eso tenemos que estar suficientemente claros, es decir, la movilización de los trabajadores, la movilización de la clase trabajadora y de la población es fundamental para que el diálogo social realmente fructifique y realmente nos conduzca a sociedades distintas. Continuamos por aquí. Muchas gracias, Daniel Durón de la CGT de Honduras. También queremos unirnos al regocijo en el marco de esta celebración de los 40 años de nuestra CLAT Nederland. 40 años, como se ha dicho, de solidaridad abierta, de acompañamiento, si se quiere, hasta político en la problemática principalmente de América Latina y de todo el mundo. Por lo tanto, también nos sumamos de manera fraternal y solidaria a esta conmemoración de 40 años de gestión solidaria y de lucha de nuestra CLAT Nederland. Nosotros también estamos en este evento participando fundamentalmente bajo las propuestas y criterios de las organizaciones que apoyan sobre el tema del diálogo social. Un diálogo social que al principio de siglo se produjo precisamente por la capacidad de movilización y de fortaleza de las organizaciones sociales. La creación, por ejemplo, de los códigos laborales, en el caso de Centroamérica, particularmente Honduras, la creación de leyes agrícolas que de una u otra forma significaron la dosificación, cabe la palabra, de revoluciones internas, de guerra fratricida, fue producto del marco de movilizaciones y de presión del sector social en Centroamérica. La misma creación de los institutos de seguridad social, lo que marca pues toda una ruta de movilización, de fortaleza que obviamente en los últimos años se ha visto diezmada a nivel de representatividad por una serie de factores, pero yo creo que el movimiento sindical sigue siendo instrumento valedero, sigue liderando las grandes reivindicaciones.
Obviamente en los tiempos actuales el tema del diálogo social pasa también por alianzas estratégicas importantes, porque no solo es el tema de la discusión sectorial, o sea, el tema de salarios, por ejemplo, el tema de los códigos laborales, sino que también esto marca nuevos elementos para el diálogo. O sea, el tema, por ejemplo, social ampliamente conocido, el sector informal de la economía, el tema de las mujeres, por ejemplo, en el marco reivindicativo, e inclusive temas laborales. Hay que entender que en el diálogo social participan actores importantes, el sector privado, por ejemplo, en el marco de la negociación bipartita, el gobierno se incorpora a una especie de mediador que muchas veces se convierte en un aliado estratégico de nuestra contraparte natural, que es el sector privado. Pero el diálogo social en sí implica una serie de contenidos. Una agenda que no se enmarca estrictamente en el aspecto sindical, sino que también toca aspectos importantes de los pueblos y de los países. Por eso creo que es importante este tipo de análisis, de soportes a nivel de insumos. El movimiento sindical tiene que asumir nuevos retos, hay que prepararse a nivel de información también, porque si bien es cierto, se abren espacios, muchas veces en el caso de Honduras se han logrado bastantes acuerdos positivos que no necesariamente benefician al sector sindical propiamente, sino que también reivindican otra serie de sectores que se deben incorporar y ser representados en esa mesa de discusión. Yo creo que es importante, bueno, los insumos son beneficiosos para establecer una agenda en el marco del diálogo social, pero es fundamental en este momento de crisis y si se quiere de opresión, de avasallamiento, de que está siendo objeto el sector sindical en la mayor parte de países de América Latina, por no decir en todos. En el caso de Honduras, esto lo que ha significado el golpe de Estado, por ejemplo, el riesgo que significa, el peligro en que caen las conquistas históricas del movimiento social organizado, ameritan alianzas estratégicas con las iglesias, con los sectores no estructurados y con todos aquellos instrumentos que pueden estar de nuestro lado para presentar una fortaleza, como ha dicho Julio, en el marco de este diálogo social para lograr las reivindicaciones que los pueblos necesitan. Pedro y Pepe Pinzón. Soy Pedro Parra de la Central Nacional de Trabajadores de la República del Paraguay. Nuestro saludo y felicitaciones a la CLA Nederland, a sus 40 años de trabajo intenso, de militancia de compañeras y compañeros, pues lo tuvimos muy presente en nuestro país durante también la larga dictadura. Los compañeros y compañeras han visitado las cárceles y después en esta larga transición de 20 años que terminó con la victoria del compañero presidente de la República del Paraguay, ciudadano Fernando Lugo, que está enfrentando momentos de dificultades, apenas un año en el poder, y dentro de ese marco hay que ubicar el diálogo social. Desde luego, la CNT está de acuerdo y promueve el diálogo social, pero como actor por parte de los trabajadores. Y están también los sectores que tienen que representar el sector empleador, que es difícil porque han estado acostumbrados al privilegio y entonces defendiendo sus intereses solamente. Eso hace difícil el diálogo, pero tenemos la esperanza que tenemos que salir adelante. Hay muchas dificultades en mi país, dentro del marco también de la región, en el Mercosur, conjuntamente con Argentina, Brasil, Uruguay y los otros países que tienen que incorporarse, pero enfrentamos eso con entusiasmo también y con sacrificio para llevar adelante y tratar de lograr que se concrete este diálogo social. Se está transitando hacia ello para tener la voluntad de las partes y que eso se pueda concretar. Por lo tanto, eso es en esta primera parte que quiero manifestar sobre el tema del diálogo social. José Pinzón, de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala. Un reconocimiento por estos 40 años a CLAT Nederland y a sus pioneros. Quiero enviar un recuerdo a la memoria
de uno de ellos, Wouter van Damme, para mencionarlo porque él ha pasado, ya se nos ha adelantado entre este proceso histórico de la vida, pues un recuerdo a él es uno de los tantos, así como un reconocimiento también al pueblo holandés que en todas las acciones que se ha desarrollado a través de CLAD Holanda u otros mecanismos, el pueblo ha dicho presente con la solidaridad, no solamente para Guatemala, sino para el resto de países de América Latina y el Caribe. Pero Guatemala, un reconocimiento muy especial, porque no solo por los 36 años de guerra que vivimos, sino en estos 23 años de democracia formal y representativa, el pueblo holandés ha estado presente, y muy particularmente por la solidaridad brindada en momentos cruciales, como fue la prisión de uno de nuestros dirigentes en nuestro país, y que ahí los medios de comunicación social como Radio Nederland, medios televisivos que han estado acompañando a nuestro país y al movimiento sindical y particularmente a la CGTG en sus angustias y esperanzas. El pueblo holandés y su gobierno también son testigos de la calidad y capacidad de diálogo que hemos impulsado. Por lo tanto, a pesar de lo difícil y de la cultura de muerte y de guerra que ha habido en nuestro país y que la sigue existiendo desafortunadamente, el movimiento sindical ha demostrado, no solamente a nivel nacional, sino al mundo, cuando se da un golpe de Estado en 1993, y luego el movimiento sindical, en este caso motorizado por la CGTG, conjuntamente con los otros sectores empresarial, político y de la sociedad civil, tuvimos la capacidad de crear la instancia nacional del consenso, que permitió que ese golpe de Estado no fructificara, sino se reorientaba al proceso de esa democracia formal y representativa, y lográramos entonces encauzar a nuestro país. Por lo tanto, el país, a pesar de todos los problemas que ha sufrido, tiene una vocación de diálogo, y seguimos apostando a ese diálogo, a pesar que los poderes fácticos de nuestro país siempre han pretendido imponerse. Y cuando hablo de poderes fácticos, estoy hablando del poder militar, del poder económico, y ahora desafortunadamente el poder del narcotráfico, que está haciendo de las suyas en nuestro país. A pesar de eso, el movimiento sindical hoy, motorizado también por la CGTG, ha constituido un movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco, que es el que está impulsando este proceso de diálogo, y a pesar de que en apenas 36 meses de vida nos han asesinado a más de 30 dirigentes sindicales. Y es ahí donde reitero el rol de CLAD Holanda, de la solidaridad para con el movimiento sindical y la clase trabajadora y la sociedad civil guatemalteca. Entonces, al hacer esta mesa redonda en ocasión de los 40 años de CLAD Holanda, tenemos que seguir apostando al diálogo, a la inteligencia y a los dones superiores de que estamos nosotros donados para decir no a la guerra, no a las armas y sí a la inteligencia, sí a la vocación de diálogo. En Guatemala está la comisión tripartita en el marco del convenio 144 de la OIT, pero también en el área centroamericana, a través de todo el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos constituida una comisión centroamericana tripartita y que nos ha permitido con los sectores gubernamentales y empresariales a nivel de Centroamérica y el Caribe impulsar
estos procesos de diálogo. Por lo tanto, reitero, gracias también a Radio Nederland y reitero a través de ella que el diálogo, a pesar de todos los obstáculos, es posible y seguiremos avanzando para construir no solamente una Guatemala fraterna, humana y solidaria, sino una Centroamérica, un Caribe y una América Latina en su conjunto con estas características del humanismo. Julio Roberto ya ha adelantado un poco la situación de Colombia, pero me gustaría profundizar en ella. ¿Cuáles son esos escollos que se producen cuando los trabajadores intentan promover un diálogo social? Señora Triana. Bueno, primero dar las gracias a CLAD Holanda por existir, por convocar a la solidaridad. La solidaridad que ha expresado el pueblo holandés, liderado por CLAD Holanda, ha permitido que muchas mujeres y muchos hombres en Colombia, dirigentes sindicales, hoy podamos aún seguir con vida, porque la denuncia que se hace desde instrumentos como este de Radio Nederland, de CLAD Holanda, de CNV y de otras organizaciones hermanas europeas han permitido que se conozca en el mundo entero el asesinato de dirigentes y dirigentes sindicales en Colombia. Y eso también ha ayudado a que en Colombia se busquen vías de diálogo, a que en Colombia se haga posible en algunos momentos reunirnos tripartitamente para alcanzar pequeñas cosas, pero por pequeñas cosas se construyen grandes edificios. Entonces, sí hemos avanzado un poco en el diálogo. Lastimosamente, hace falta voluntades, hace falta también de parte del mismo movimiento sindical, acá también hay que reconocerlo. Hay diferencias en la forma de reivindicar por parte del movimiento sindical y desafortunadamente a veces nos toca empezar por intentar dialogar entre nosotros mismos como dirigentes y dirigentes sindicales para saber qué es lo que queremos reivindicar para el pueblo colombiano. Hemos alcanzado cosas, nos hace falta muchísimas cosas por alcanzar, entre ellas la paz que necesita nuestro país, porque nuestro país se está hundiendo en una guerra absurda, comandada por una guerrilla que no representa al pueblo colombiano, comandada por paramilitares que tampoco representan al pueblo colombiano, pero también por un Estado que no nos da muchas cosas sociales que requiere el pueblo: salud, vivienda, educación y, más grave aún, empleo. Tenemos una tasa de desempleo por encima del 14%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas familias en Colombia que se acuestan con hambre y viven con hambre. Por eso, más que nunca, hoy, ustedes ayúdenos a liderar que se haga en Colombia un diálogo que permita la paz y que permita una paz con justicia social. Gracias, CLAD Holanda, gracias Radio Nederland y gracias pueblo holandés por ayudarnos y para que consigamos nuestra paz que la necesitamos. Usted ha dicho que necesitamos el apoyo de ustedes. Estamos en Europa. Sabemos que no solo CLAD Nederland, sino otros sindicatos holandeses y otras organizaciones también trabajan desde hace años incentivando ese diálogo social. Me gustaría que el resto de los líderes sindicales que todavía no han participado en esta mesa redonda hablaran un poco de qué es lo que ellos esperan de Europa, qué es lo que Europa puede hacer, cómo Europa puede contribuir a fomentar ese diálogo social más allá de las dificultades locales que pueden existir para el mismo, ¿no? Igualmente me sumo al saludo, a las congratulaciones de estos 40 años de solidaridad de nuestra CLAD Nederland con nuestra América Latina, con esa América india, con esa América mestiza, con esa América negra, que han sido 40 años fructíferos de solidaridad de los trabajadores y del pueblo holandés para con nuestra América.
En segundo lugar, quisiera expresar de que el diálogo social en nuestra América hoy es una necesidad. Somos sociedades, somos pueblos que hemos provenido de largos procesos de dictaduras, de tal manera que hoy el diálogo social se convierte en una necesidad imperante para que efectivamente nuestros pueblos puedan crecer y podamos desarrollarnos, porque no es igual crecer que desarrollarse. En tercer lugar, quisiera decir que el diálogo social, para que sea efectivo, requiere también de algunas condiciones previas, es decir, porque también podemos caer en la tentación de pensar que el diálogo social por ser el instrumento, pues vamos a ir en cualquier condición y efectivamente no es así. Si se requieren de condiciones previas, se requiere de que haya voluntad política, en primer lugar por parte de los distintos actores. Esto se requiere además de que haya un verdadero cumplimiento en materia un verdadero compromiso en materia de cumplimiento de las cosas que se acuerdan, porque en nuestra América el diálogo social o las mesas de diálogos que se instauran, los trabajadores siempre vamos en desventaja, porque los representantes de los estados son a su vez representantes de los intereses de las empresas que representan en el Estado. De tal manera que los trabajadores vamos con una profunda desventaja. Y ha de haber voluntad política para cumplir las cosas que allí se acuerden. Y eso requiere de que el movimiento sindical también esté preparado en la dirección de poder estar fortalecido y con fuerza poder exigir también el cumplimiento de esos acuerdos. Valga decir, además, de que en el caso, por ejemplo, de nuestro país, Panamá, y yo obviamente, Mariano Mena es un dirigente sindical de Panamá, hemos tenido mucha experiencia en materia de diálogo. Quizás el momento más alto en esa dirección fue en el marco del proceso de reversión del Canal de Panamá, en donde teníamos toda una visión de país, pero que más allá de eso hemos tenido otras mesas de diálogos que al final parte de los actores, y entiéndase a quien en alguna medida le corresponde cumplir al gobierno, como no se tiene una política de Estado, sino que se establece en diálogo en función de gobierno, pues los gobiernos que suceden entonces desconocen los acuerdos a los que se han arribado en esas mesas de diálogo y de consenso. Yo diría que el diálogo social se convierte en una necesidad porque cuando el verbo se agota, cuando el diálogo se agota, los cañones florecen. Y creo que los que venimos de sociedades en donde hemos tenido situaciones de dictadura, situaciones de guerrilla, como el caso de los compañeros de Colombia, como el caso de casi todo Centroamérica en la década de los 60, 70, tenemos que reconocer de que en la medida en que el diálogo se agota, los cañones florecen. Y nosotros no queremos eso más para nuestra América, no queremos eso más para nuestros pueblos. Europa, ¿qué puede hacer para promover el diálogo social? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y efectivamente exaltar este 40 aniversario de CLAD Holanda, ¿verdad? Una organización que siempre se ha comportado en ese espíritu solidario en favor de la clase trabajadora de América Latina y en el caso particular nuestro, de la clase trabajadora organizada en la central del movimiento de trabajadores costarricenses. Vamos a ver, hablar de este tema y de esas necesidades de parte de un costarricense a veces suena como que no es una realidad lo que nosotros planteamos aquí, porque normalmente pareciera ser que a las sociedades desarrolladas les impresiona el tema de la muerte física, les impresiona el tema de la cárcel, les impresiona este tema. Y se olvidan de que existe un país centroamericano que se llama Costa Rica, ¿verdad?, que con una fama muy bien manejada por alguna empresa de mercadotecnia, ¿verdad?, se plantea en Europa como la Suiza de Centroamérica, ¿verdad? Se plantea con un presidente que es Premio Nobel de la Paz, ¿verdad?, que es Premio Nobel de la Paz, y que viene por estos lares y como que le rinden pleitesía, ¿verdad? Y bueno,
esa democracia que tenemos en Costa Rica no pasa de ser una democradura, un sistema con un sofisticado modelo de represión en contra de los sectores sociales populares. Alguna vez el iniciador de este sistema, José Figueres Ferrer, expresidente de la República, planteó que el ejército se debía de disolver después de una revolución que tuvimos en el 48. Y efectivamente, en un acto histórico para el país, para el mundo, ¿verdad?, se disolvió el ejército en Costa Rica. Y pasaron los años, ¿verdad?, y ese poder que se gestó en esa democracia tenía sus periódicos, tenía sus medios de comunicación, tenía su control mediático sobre una sociedad pues que no estaba muy alerta a esas cosas. Años después le preguntaron a José Figueres que si a él no le daba miedo, ¿verdad?, por el camino que estaba llevando el país, haber disuelto el ejército. Allá tenemos un periódico, ¿verdad?, de máxima circulación, mediático, totalmente contrario a los intereses sociales populares, cargado hacia la derecha, representante de las aristocracias y centros de poder económico del país, que se llama La Nación. Bueno, y José Figueres Ferrer dijo, ¿para qué quiero ejército si ahí tengo La Nación?, ¿verdad? En ese sentido, y ante la pregunta expresa como Denis Cabezas Badilla, ciudadano costarricense y presidente de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses, vamos a ver, ¿qué le pido yo a Europa? Yo le pido a Europa, y lo voy a decir con total claridad, que no caigan los dobles discursos, ¿verdad?, que no caigan los dobles discursos, que no caiga en el discurso de la ayuda, del compromiso, del que estoy ayudándolos a desarrollarse, cuando lo cierto es que se está ayudando a sí misma, ¿verdad? Y yo lo dejo aquí planteado con total claridad. Hoy tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea y hemos insistido tremendamente desde el marco no solo costarricense, desde el marco centroamericano, que los países de la Unión Europea hagan una realidad el apartado de diálogo político que tiene ese acuerdo de asociación, y no hay forma de que se haga una realidad esto. Particularmente yo tuve un encuentro con el representante de la Unión Europea en Centroamérica y le planteé este tema, que por qué no obligaban a nuestros gobiernos a entrar en un diálogo social con los sectores sociales populares y con otros sectores para construir el mandato de negociación que tenían que tener nuestros pueblos. Y la respuesta que me dio ese representante de la Unión Europea, la respuesta que se me ha dado en una misión de parlamentarios europeos que fueron a Costa Rica, la respuesta que se me dio recién hace 2 días aquí en Europa, fue que si hacen eso, le están faltando el respeto a la autonomía política de nuestros pueblos. Y uno podría entender que eso pueda ser cierto, pero por otro lado, así llegan a exigirle a esos mismos gobiernos y a esos mismos pueblos que les den Corte Centroamericana de Justicia, que les den libre tránsito aduanero y que formen una serie y cantidad de leyes para proteger y fortalecer las inversiones y a los inversionistas de Europa que van en el marco de ese acuerdo de asociación europea a nuestros países. Entonces, por un lado sí exigen cuando les conviene, y por el otro lado, cuando es a nuestros pueblos que convienen, entonces hay que respetar la autonomía política. Yo eso sí se lo pido con total claridad a los gobiernos europeos, que forcen a nuestros gobiernos a respetar el diálogo político, a hacer lo que decía en un inicio uno de los compañeros, creo que Julio Roberto. Bueno, aquí hay una tradición de diálogo social en Holanda. Después de que salen de una situación tremenda, los 3 principales elementos de la sociedad se unen y entienden qué es eso. Si Holanda está convencida de que el diálogo social, de que el diálogo político es la forma de resurgir y de desarrollarse como pueblo, pues que lo exija a nuestros gobiernos y que doble brazos, si la Unión Europea tiene cómo doblar brazos a los gobiernos centroamericanos, hoy cargados de un desprecio total y absoluto por los sectores sociales populares, para que entiendan que se tienen que sentar con nosotros. Si no me equivoco, faltan 2 países claves, El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? En el caso de El Salvador se da una experiencia ahora que preocupa a mucha gente, que es excluir a los sindicalistas
de todo diálogo. Y en el caso de Nicaragua, que se están viviendo tensiones también, bueno, me gustaría entonces que los líderes de estos dos países nos comentaran cómo va la situación en sus países. Sí, en el caso de Nicaragua, lamentablemente ha retornado a los años 80, en que la dictadura del señor Daniel Ortega ha venido cerrando los espacios, las instancias de diálogo social, como son el Consejo Nacional Económico y Social, que lo tenemos constitucionalmente, pero que está clausurado. Está por ley el Consejo Laboral, el Consejo del Trabajo, que tampoco está funcionando. Lamentablemente hay una crisis económica, social y política en Nicaragua, generada no solo por el impacto de la crisis mundial que vive la crisis económica mundial, sino generado por la política, cómo se conduce al país de parte de la dictadura del Frente Sandinista. Vemos que mantiene una confrontación permanente con Europa. Recientemente estuvo en nuestro país un diputado muy popular en Holanda, ¿verdad? Y el canciller, por la ley de nuestro país, llamó al noble pueblo de Holanda, que era un pausucho. Esa es la forma como el gobierno trata a la comunidad internacional y un país que desde 1979 mantiene una colaboración muy estrecha con el gobierno y el pueblo de Nicaragua. Estamos totalmente de acuerdo de que Europa debe de exigir mucho a nuestros gobiernos y fundamentalmente al gobierno de Nicaragua, porque en Nicaragua nuevamente se están cerrando los espacios, como decía, de diálogo. El diálogo diálogo social está llevándose a la calle. Precisamente para el día de hoy, la oposición ha convocado a una marcha nacional y la respuesta del gobierno es convocar a una marcha paralela para agredir a la gente que quiere expresarse libremente en nuestro país. De modo de que lo que se requiere es efectivamente que se mantenga la solidaridad que se ha venido manteniendo para con el pueblo nicaragüense, para con los trabajadores, y una solidaridad que la CTN en Nicaragua la ha sentido mucho de CLAD Holanda, y fundamentalmente cuando ha habido problemas serios en nuestro país, cuando han pasado más de 1000 dirigentes sindicales y afiliados a la CTN por las cárceles, cuando su secretario general estuvo en las cárceles, la CLAD Holanda hizo toda una campaña que nos dio vida y que nos mantiene con vida en Nicaragua. Francisco Quijano, del Salvador. No puedo dejar pasar esta oportunidad para sumarme a las felicitaciones por los 40 años que CLAD Holanda o CLAD Nederland está hoy celebrando, y desearle en nombre de los trabajadores salvadoreños muchos 40 años más de solidaridad para con nuestros pueblos. Yo quiero referirme a dos temas particularmente que nos aquejan a los trabajadores de El Salvador. Por un lado, compartimos plenamente lo que planteaba el compañero Denis de Costa Rica al decir de que de repente los trabajadores creemos que los gobiernos europeos utilizan la doble moral al permitir que nuestros pueblos se violen libremente y campantemente los derechos fundamentales de sus habitantes. Y por ende creemos nosotros que las organizaciones sindicales de Europa
son las llamadas verdaderamente a exigirles a sus propios gobiernos, porque nosotros únicamente podemos solicitarles o pedirles, pero los trabajadores europeos organizados sí pueden exigirles a sus gobiernos que hagan cumplir esos códigos de ética que se respetan en los países europeos y que a nuestros países llegan sin ningún respeto. Luego, contar un poco de la experiencia de diálogo que tenemos en El Salvador. Después de los 12 años de guerra que trajo consigo más de 75,000 muertos, eso sirvió mucho para demostrarnos a los salvadoreños que únicamente a través del diálogo podíamos callar los fusiles. Lamentablemente, la polarización política entre izquierda y derecha de nuestro país es un país eminentemente polarizado por una izquierda radical y por una derecha radical igualmente, que se unen para la defensa de sus propios intereses y comen juntos siempre y cuando los intereses de ellos coincidan. Luego figuran una gran oposición entre ellos mismos, pero por el otro lado reciben la misma cantidad de dinero. Al movimiento sindical este problema de la polarización partidaria ha venido diezmándolo al extremo de que en este mismo momento estamos muy atomizados. Eso nos reduce fuerzas para poder verdaderamente hacerle frente y ser más exigentes y beligerantes porque se dé y se instale un verdadero diálogo social en nuestro país, al extremo de que hoy en esta nueva coyuntura en donde se tiene supuestamente un gobierno de izquierda y se instala como uno de los mecanismos el Consejo Económico y Social Salvadoreño, al movimiento sindical se le quiere excluir de esta participación, aun y cuando saben que somos los representantes auténticos de los intereses de la clase trabajadora del país. Gracias al apoyo, a la solidaridad de la propia CSI, de la propia CSA, se logró de que se nos llamara, pero hasta hoy no se ha instalado ese instrumento de diálogo, pero aún así estamos en plena desventaja. Yo decía un día de estos, nosotros, la empresa privada, los representantes de la empresa privada, son 30 representantes propietarios ante ese Consejo Económico y Social y nosotros únicamente 10 sindicalistas. ¿Por qué razón? Porque hoy se está dando también la situación de que nos quieren poner a pelear entre nosotros mismos como sociedad. Y hoy a las ONGs quieren que vayan a representar el papel de los trabajadores dentro de estos instrumentos y se les ha dado una cuota de 20 participaciones. ¿Por qué razón? Porque ahí hay ONGs de mucho dinero que se han convertido en negocios para mucha de esa gente que está ahí y que va a ir a avalar el 100% de las posiciones de algunos de los grupos de interés que hay ahí. Por esa razón seguimos haciendo la lucha y creemos de que a pesar de todo seguimos creyendo mucho en el diálogo social como un instrumento para ir desarrollando cada vez más nuestras sociedades. Se nos está terminando nuestro tiempo. Me gustaría que Julio Roberto, como presidente adjunto de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y como vicepresidente de la Confederación Sindical Internacional, nos dijera unas palabras de clausura de esta mesa redonda, enfocándolo por un lado en esa exigencia que hemos escuchado hacia Europa y sus gobiernos, pero quizás también en un tema que no hemos podido tocar mucho por la brevedad de esta mesa redonda, que tiene que ver con la necesidad del movimiento sindical de unificarse más. Bueno, primero que todo, compartir las exigencias de mis compañeros y de mi compañera frente a Europa, al movimiento sindical, al sector empresarial y a los gobiernos. Y a la vez, un reconocimiento también es justo para Europa
en nuestras luchas por el retorno a la democracia, por ejemplo, en los países del Cono Sur, luego de sangrientas dictaduras militares, e igualmente por el retorno también a la democracia en varios países centroamericanos. Yo creo que Europa también jugó un papel muy importante dentro de esto, unas de cal y otras de arena. Yo creo que es muy importante también y es justo reconocer esto, independientemente de las críticas que tengamos y como es apenas obvio, de exigir una mayor acción. De otro lado, yo sí creo que definitivamente hoy estamos más necesitados de profundizar la unidad, de profundizar esos procesos que iniciamos en Viena en el 2006, en Panamá en el 2008, con la unificación de la CLAD y la ORIT, y son procesos que, lo queremos decir con toda franqueza, se dan en la pluralidad y en la diversidad. Nosotros en la región de las Américas no le podemos exigir a los trabajadores norteamericanos y canadienses que renuncien a su identidad, como a nosotros no nos podrían exigir que renunciemos a una identidad latinoamericana caribeña y hacer una expresión de un sindicalismo humanista, de un humanismo integral que ubica al hombre y a la mujer en la dimensión de lo que son de cara al trabajo. Y yo creo que aquí, en el caso específico de Holanda, y con esto voy concluyendo, hay una mesa normal que tiene 4 patas fundamentales. Una de ellas ha sido históricamente CLAD Nederland, CNV, que ha jugado un papel de primer orden en América Latina, CNV Internacional y Radio Nederland. Para nosotros Radio Nederland ha sido un referente muy importante en los momentos de mayores dificultades en América Latina y el Caribe. De tal manera que enhorabuena por este encuentro, por este reencuentro con tantos amigos, y de verdad que uno lo único que tiene es que expresar los agradecimientos y la gratitud a la solidaridad del pueblo holandés a través de estas instituciones. De tal manera que un abrazo para todas y para todos, y Dios mediante nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Julio Roberto. Para finalizar, Honduras vive un momento muy difícil, muy crítico, y el compañero Durón, líder sindical de Honduras, quiere pedir un momento el micrófono. Sí, muchas gracias. Yo quisiera agradecer, por lo menos en esta situación coyuntural que vive el país, circunstancial, la solidaridad del pueblo holandés. Y extender un poco esto a la posición de la Unión Europea también, porque sería injusto no reconocer que la Unión Europea ha asumido un papel importantísimo en esto. Han suspendido una serie de ayudas que obviamente afectan a los pobres, como dijo el presidente de facto, que no le interesaba la situación de suspensión de ayudas económicas al país, porque quien afectaba al final a los pobres. O sea, pues se pueden imaginar ustedes un pensamiento de un supuesto estadista que no le interesa la suspensión internacional porque no le afecta a él, sino que a los pobres. Entonces yo quisiera reconocer a la Unión Europea esta posición que ha sido congruente con los sectores sociales. Hemos tenido varias reuniones con los representantes en Honduras y nos han ayudado mucho a sostener por lo menos la movilización, la posición social en relación a este duro golpe que se le ha dado al país, que hace involucionar a Honduras del experimento, entre comillas, democrático que se venía dando en el país en los últimos 25 años. Muchas gracias por eso a la Unión Europea y principalmente a CNV, a CLAD Nederland, CLAD Holanda y a todas las instituciones que nos han colaborado. Muchas gracias. Para finalizar, queremos agradecer a CLAD Nederland, que cumple estos 40 años, por la oportunidad de celebrar esta mesa redonda, símbolo de la diversidad de opiniones, como uno de los baluartes de nuestra radio, Radio Nederland, Wereldomroep, como un baluarte representativo de lo que es la sociedad holandesa. Muchas gracias por la invitación y nuevamente felicitaciones. Bienvenidos todos
el CLAT cumple 40 años de existencia y quiere agradecerles su presencia, por supuesto, hoy. En esta fiesta en forma de debate sobre el diálogo social. Pero yo no seré el que en estos momentos de comienzo al debate. Primeramente me gustaría echar la vista atrás, como histórico es normal. En 1969 el gran Emilio Maspero vino a Ámsterdam, Hotel Krasnapolski, a la reunión fundacional del CLAT como gesto de aprecio por nuestra solidaridad con el latinoamericano. Maspero nos dejó claro que el capitalismo, modelo estadounidense, no favoreció el desarrollo de América Latina, pero que el modelo cubano tampoco era alternativa, ya que la revolución se había convertido en un sistema dictatorial izquierdista que no garantizaba la libertad sindical. Ahora, ningún sistema dictatorial, sea de izquierda o de derecha, garantiza esas libertades. Nosotros, al menos los fundadores, Dolf Koppes, Wouter van Dam, Gerard van Peijkeren, Don Kuiper y Gerard Ruym, tienen menos prioridad que hace unas décadas. Y eso se ha visto reflejado en el número de militantes, aficionados del CLAT Nederland. Pero sin embargo, ahora en tiempos que rigen en forma de paz, tenemos la oportunidad de salvar y fomentar el diálogo social. Espero. Estamos reunidos hoy con motivo del 40 aniversario de CLAT Nederland, una organización que surgió hace 40 años para apoyar el sindicalismo en toda América Latina. Y el tema de nuestro debate de hoy tiene mucho que ver con la labor que ha hecho CLAT Nederland en estos últimos años, que va encaminado un poco también en favorecer el diálogo social. Holanda es un país con una tradición de diálogo social muy fuerte, lo cual permite una convivencia entre gobiernos, sindicatos y empresarios por lo largo de décadas, lo cual da una estabilidad a esta sociedad. En América Latina se desearía que exista un diálogo social, pero la pregunta es si realmente es esto posible. ¿Es posible hoy en día, donde hay democracias incipientes, establecer un diálogo social? Me gustaría, para comenzar, que me contaran ustedes la experiencia en sus países al respecto, si es posible o no un diálogo social, y si no es posible, cuáles son las trabas que existen para que se produzca este diálogo social. Bueno, desde América Latina y el Caribe, y particularmente desde Colombia, ante todo un homenaje a CLAT Nederland por 40 años de solidaridad. Si hay una organización que exprese lo que es la solidaridad, es precisamente CLAT Nederland. Sus actividades siempre han estado dedicadas al acompañamiento a los trabajadores, a sus organizaciones, a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Y muy puntualmente decir que los espacios para el diálogo social son cada vez más reducidos, cada vez tenemos mayores dificultades. Sin embargo, no podemos renunciar a esos espacios, porque de una u otra manera, así sean muy incipientes en algunos lugares, muy poco eficaces en otros, es el único camino que tenemos para resolver la enorme conflictividad, no solamente laboral, sino social, que impacta a nuestras sociedades. En el caso específico de Colombia, nosotros hemos tenido que asistir a casi el mismo tiempo de vida de CLAT Nederland, 40 años,
de una brutal arremetida contra el movimiento sindical. Nosotros pasamos de tener tasas de sindicalización del 23, del 25% a tener una tasa de sindicalización que difícilmente llega al 7%. Y en medio de esa situación no renunciamos a esos espacios que tienen que ver con el tripartismo, con el diálogo social. No queríamos ser demolidos ni dejarnos llevar por la retórica de la Guerra Fría. Por nuestro posicionamiento, los supuestos revolucionarios nos consideraban aficionados de la CIA. Esto nos proporcionó una imagen de blandos, burgueses y conservadores. Los partidarios de movimientos anti-Vietnam, anti-apartheid y comités holandeses pro-Latinoamérica, el Comité de Nicaragua, Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, etcétera, etcétera, apoyaban una revolución armada tipo guerrillera. Una de las lecciones que aprendimos fue que este tipo de revolución con violencia bélica contra un régimen solo produce más violencia y que tendría consecuencias negativas para los obreros. Una revolución debe de tener como resultado el nacimiento de una democracia real y libre. Otra de las lecciones que aprendimos es que sin democracia la vida sindical o el sindicato no podía existir. Hoy en día, lamentablemente, políticamente Latinoamérica... Y finalmente decir que ese diálogo social tiene que estar acompañado de organizaciones de masas, de la acción directa de los trabajadores. En Colombia nos acostumbramos a que para poder conquistar algo teníamos que hacer la huelga general, el paro general, y muchas veces hacer una huelga general para conquistar algo, firmar un acuerdo y luego otra huelga general para que se cumpliera, de tal manera que esa es la dinámica y en eso tenemos que estar suficientemente claros, es decir, la movilización de los trabajadores, la movilización de la clase trabajadora y de la población es fundamental para que el diálogo social realmente fructifique y realmente nos conduzca a sociedades distintas. Continuamos por aquí. Muchas gracias, Daniel Durón de la CGT de Honduras. También queremos unirnos al regocijo en el marco de esta celebración de los 40 años de nuestra CLAT Nederland. 40 años, como se ha dicho, de solidaridad abierta, de acompañamiento, si se quiere, hasta político en la problemática principalmente de América Latina y de todo el mundo. Por lo tanto, también nos sumamos de manera fraternal y solidaria a esta conmemoración de 40 años de gestión solidaria y de lucha de nuestra CLAT Nederland. Nosotros también estamos en este evento participando fundamentalmente bajo las propuestas y criterios de las organizaciones que apoyan sobre el tema del diálogo social. Un